capítulo 15 y volver a este precioso pasaje donde el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos ya de camino hacia el jardín, prácticamente estaba quizás algunos minutos, probablemente no más de una hora, de ser arrestado para ser crucificado eventualmente al día siguiente. Juan capítulo 15, el Señor Jesús pues termina, si ustedes ven la última frase, la última oración del capítulo 14, el Señor le dice a los discípulos que estaban en el salón, ¿verdad? Los niños ya salieron. Los niños no han salido, van a salir. Salieron, ok. Muy bien. ¿Alguien necesita una Biblia? Para que le prestemos una Biblia, puede levantar su mano. Le podemos prestar una Biblia. Muy bien. Bien, seguimos. El Señor Jesús pues está en la habitación, ¿cómo se llama? El aposento alto. Ese es lo que nosotros estamos acostumbrados a referirnos a ese cuarto, aparentemente una segunda planta. Y les dice a los discípulos, pues levántense, vámonos de aquí. Y mientras salían y caminaban hacia el Getsemaní, Él les seguía enseñando. De esta manera, Él les enseñaba, yo soy la vid verdadera, les dice, Juan capítulo 15, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hasta ahí vamos a leer. Ustedes saben que el Señor Jesús les está diciendo a los discípulos, hasta ahora yo he hecho mi obra para ustedes. De ahora en adelante, cuando yo envíe al Espíritu Santo, yo voy a hacer mi obra a través de ustedes y eventualmente haré mi obra con ustedes. Eso es lo que nosotros creemos que sucederá en el milenio. Entonces, ahora el Señor le está diciendo, esto es lo que va a suceder, que yo voy a hacer mi obra ahora a través de ustedes, el Espíritu Santo vendrá, el otro Consolador vendrá. A ustedes les conviene, vamos a ver en el capítulo 16, que yo me vaya y que el Espíritu Santo venga, les va a convenir. ¿Por qué? Porque de esa manera el Señor puede hacer su obra, expandir su obra a través de todo el mundo. Nosotros fácilmente, hermanos, nos concentramos en las tareas y en los objetivos. Nos concentramos en las metas y en los propósitos. La iglesia fácilmente se concentra en el enrejado y se olvida de la vid.
nosotros a menudo ponemos énfasis en los ministerios. Y los ministerios son los importantes. ¿Qué pasa con el ministerio tal? ¿Y el ministerio cuál? Y aquel ministerio, y el otro ministerio. Y los ministerios se vuelven lo más importante de la iglesia. Y se nos olvida que el enrejado, ese es el enrejado. El enrejado es solamente para sostener a la vid mientras la vid crece. El enrejado no es lo más importante. Es solamente para sostener y dar dirección a la vid. Aquí en este pasaje, cuando el Señor dice que Él es la vid verdadera, Él está enfocándonos en el fruto. Ahora, aunque tener fruto en nuestra vida es el objetivo, repito, el tener fruto en nuestra vida como creyentes y como iglesia es el objetivo. La comunión con Cristo Jesús es el énfasis. Uno de los principales problemas que tiene el juego del golf, y no sé si alguno de ustedes ha jugado o ha tratado, una vez el hermano Carlos Uribe y yo con otros hermanos, Orlando y a Rafael Eduardo, estuvimos inventando mucho con el golf. Y la verdad es que el golf es un deporte sumamente emocionante. Yo sé que la mayoría de ustedes lo ven en la televisión y dicen, qué aburrido. ¿Okay? Pero el deporte es realmente sumamente emocionante. Pero una de las partes más difíciles de este deporte es que cuando nosotros nos colocamos para darle a la bola, ¿okay? Nosotros necesitamos mantener los ojos colocados en la bola, en esa pelotita, todo el tiempo. Durante el swing, mientras él va hacia atrás y a través del swing, necesitamos mantener los ojos todo el tiempo en la bola. Aún después de haberle dado, necesitamos mantener esta posición mirando allá y después, ya cuando terminamos el swing, podemos levantar la mirada hacia el campo y ver a dónde va a caer. Uno de mis problemas graves, nunca fui bueno, me encantaba y bueno, ya dejé de jugarlo, de practicarlo hace tiempo, pero uno de mis problemas era que yo quería ver a dónde es que iba la bola y a dónde iba a caer, y entonces aún antes de darle ya yo estaba mirando para allá y por lo tanto yo le daba mal a la bola naturalmente y era un desastre. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo es que esa bola terminara bien lejos y bien en el centro del campo. Pero ¿cuál es el énfasis? Para que eso se dé, tenemos que mantener los ojos en la bola durante todo el swing, ¿verdad? O el giro. Y es lo mismo con nosotros en este ministerio, en este servicio al Señor. Sí, el objetivo es producir fruto y todo este pasaje habla del fruto. Pero el énfasis es que nosotros mantengamos nuestros ojos en el Señor Jesús, que nosotros mantengamos una comunión íntima y estrecha con el Señor Jesús para que el objetivo se cumpla según Él y no según nosotros. Entonces, el Señor Jesús ya hasta este momento, este es el último yo soy que Él comparte con los discípulos. Ya Él había dicho, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Antes que Abraham fuese, en el capítulo 8, yo soy. En el capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas. También en el capítulo 10, yo soy el buen pastor. En el capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida.
En el capítulo 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y aquí en el capítulo 15, yo soy la vid. Todas esas son metáforas que el Señor utilizó para ayudarnos a entender las verdades que Él estaba comunicando. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? La vid verdadera y su fruto. El objetivo, en primer lugar, queremos ver que el objetivo de la obra de Cristo por medio de los creyentes, el objetivo de la obra de Cristo por medio de nosotros todos es producir fruto. 7 veces el Señor en este corto pasaje, en estos 10 versículos, menciona el fruto. El Señor indica que el fruto es lo que Él quiere. Versículo 16, si ustedes se dan cuenta, dice, os he puesto, o sea, yo los he puesto a ustedes para que lleven fruto, vayan y lleven fruto y el fruto permanezca. Ahora, producir fruto, amados hermanos, para nosotros es imprescindible. Es lo que el Señor está diciendo con esta metáfora. Es imprescindible. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Qué implica esto? Que hay que llevar fruto. Eso es lo que implica. No es tolerable, según el Señor, no producir fruto. De hecho, no producir fruto en nuestra vida cristiana es mostrar que no se pertenece a la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Este pasaje naturalmente ha sido utilizado mucho a través de los años para lo han utilizado para respaldar de que la salvación se pierde. No. ¿Qué significa esto? No, la salvación no se pierde. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros tenemos varios ejemplos en las Escrituras de esto. Que el que no lleva fruto de acuerdo al Señor, el Señor lo quitará. Por ejemplo, Judas Iscariote. Una pregunta, ¿Judas Iscariote estaba con Cristo todo el tiempo, sí o no? ¿Fue elegido por Cristo? ¿Fue preparado por Cristo? ¿Fue enviado por Cristo? Probablemente el mismo Judas hizo milagros, pero una pregunta, ¿pertenecía a Cristo? Estaba en la vid, pero no pertenecía a la vid. También tenemos a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. El Espíritu de Dios había llegado, había un tremendo avivamiento, ¿verdad? La iglesia estaba en ese momento naciendo, miles de personas se estaban convirtiendo, y dice que todo el mundo, llevados por el Espíritu de Dios, estaban sumamente animados. Y dice, pero tú tienes necesidad, y tú también. Pero espérate, yo tengo una tierra que no la estoy usando. E iban y vendían la tierra, traían el dinero a los apóstoles, y los apóstoles eran los encargados de suplir para las necesidades de todos. Y dice en la Escritura, en Hechos capítulo 4, que todos vendían sus casas, vendían casas que tenían extra, solares que tenían extra, vendían cosas que tenían, ¿para qué? Para suplir las necesidades de todo el mundo. Ahí estaba la iglesia viviendo como debe ser, amándonos los unos a los otros, sacrificándonos los unos por los otros. E entonces aparece Ananías y Zafira, que están en la iglesia, pero vienen a engañar. Y ahí el apóstol Pedro, llevado por el Espíritu Santo, dice, no, Señor, ¿okay? Aquí tú no vienes a engañar. Tanto a Ananías como a Zafira, el Señor lo juzgó. Y después tenemos también en Hechos capítulo 8, Simón el mago. Simón el mago se convirtió supuestamente, fue bautizado por los apóstoles, y andaba con los apóstoles predicando el evangelio hasta que llegaron a Samaria. Los samaritanos también creyeron. Viene Pedro
y confirma que los samaritanos creyeron, colocó sus manos sobre ellos, ellos recibieron el Espíritu Santo, y Simón el mago dice, óyeme, le ofreció dinero a Pedro para que le diera ese poder también a él, para él también llenar del Espíritu Santo otras, como si el Espíritu Santo fuese una cosa. Y Pedro ahí pasó juicio sobre él. Él estaba en la vid, pero no pertenecía a la vid, igual que Ananías y Zafiras y Judas Iscariote. Podemos ver también segunda de Pedro, si ustedes quieren buscarlo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Fíjense lo que dice aquí, muy interesante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? ¿Dónde? En la vid. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor, ¿qué? Que los rescató. ¿A quién? A los falsos maestros. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Ellos están en la vid, pero no pertenecen a la vid. También tenemos la parábola del Señor sobre el trigo y la cizaña. El Señor dice, aquí está el trigo, el campo sembrado de trigo, y dice que viene el enemigo y sembró cizaña. Y la cizaña creció con el trigo, y los empleados le dicen al Señor, quitamos la cizaña. No, espérate, no vaya tú tratando de quitar la cizaña, quites también el trigo. No, va a haber un momento donde se va a definir bien qué es el trigo, qué es la cizaña. Pero mientras tanto, en el mismo campo está el trigo y está la cizaña. Entonces el Señor, regresando a Juan capítulo 15, el Señor está ahí diciendo que habrá algunos que están en la vid, pero que no pertenecen a la vid. Recuerden, hermanos, que nosotros dijimos el domingo pasado que ninguna metáfora, ninguna ilustración es perfecta. Ninguna ilustración nosotros debemos tomar cada parte de esa ilustración y sacarle una enseñanza. No, se debe enfocar en la enseñanza general y no tratar de buscarle enseñanza a cada detalle de la ilustración. Por lo tanto, no, aquí no está diciendo que la salvación se pierde, solamente está diciendo que dentro de la iglesia de Cristo hay personas que aunque profesan con su boca ser de Cristo, no lo son. Y el apóstol Santiago creo que fue que dijo que se fueron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Okay? Entonces parecían ser de nosotros, pero no lo eran. Todos estos estaban en la vid, pero no pertenecían a la vid. Como la iglesia de Sardis, donde el Señor Jesucristo le escribe, en Apocalipsis capítulo 3, le escribe y les dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El Señor le escribe ¿a quién? A una iglesia, la iglesia de Sardis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Ustedes ven? Entonces es importante que nosotros entendamos estas realidades. Y dentro de cada iglesia local hay personas que han profesado con su boca ser creyentes, pero no hay evidencia clara en sus vidas de que lo sean. Por eso es que en esta iglesia local
nosotros constantemente estamos predicando el Evangelio y constantemente le estamos recordando a todos que nosotros tenemos que hacer una revisión. Porque si no hay fruto, hay problemas. El fruto, el que produce fruto, esta es buenas noticias ahora, es porque Dios está ocupado con él. Dice ahí, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Ahora, ¿qué dice? Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién es que lo limpia? Bueno, capítulo 1, versículo 1 dice, yo soy la vid y mi padre, ¿quién es? Es el labrador. La vid no se limpia a sí misma, es el labrador que lo hace. Entonces dice que Dios lo limpiará para que dé más fruto. Oye, ¿no es una bendición saber que el Padre está ocupado con tu vida? ¿No es una bendición que Él tiene su atención puesta en ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Pero el Padre está ocupado contigo, tiene su atención en ti. ¿No es eso glorioso? Amén. Eso es glorioso, hermano. Él está ocupado. El labrador es quien limpia, quien poda la vid. Normalmente, me puse a leer, normalmente se permite que la vid crezca en el primer año sin podarla. Y de hecho solamente al final del segundo año, en el invierno, ya cuando todo el fruto ha caído, todas las hojas se han caído, entonces se poda la vid. Y la vid se poda para fortalecerla. El primer año es para fortalecer el tallo principal y ya al final del segundo año es entonces para darle vigor a todas las ramas, las demás ramas. Y leí en un sitio que incluso hasta llegan a podar el 90% de todas las ramas en una vid en su momento. Entonces, lo que busca el labrador en los primeros 2 años es la fortaleza del tronco, no es el fruto, es la fortaleza del tronco. Pero incluso la vid puede crecer hasta 115 pies, según estuve leyendo. Pero cuanto más larga es la vid, de menor calidad es su fruto. Ahora, la vid verdadera, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él no necesita ser más fuerte. ¿Okay? La vid, el Señor, ustedes ven que no todas las ilustraciones son 100% perfectas. De hecho, le dije que ninguna ilustración es perfecta. ¿Okay? Esa vid, ¿qué es? Es fuerte por naturaleza. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. No necesita esperar 1 año, ni 2 años, ni 3 años para fortalecerse. Él es Dios. Él es la vid verdadera. Y el propósito de limpiar o podar es fortalecer para la producción de fruto. El labrador fiel estará ocupado con la vid para cuidarla y limpiarla. Por lo tanto, amado hermano, cuando tú sientas que el Señor te está podando, no te desanimes. El Señor está ocupado contigo. Y a veces sentimos, ¿verdad?, que el Señor cortó por aquí y cortó por allá y sentimos. Hay situaciones que vienen a nuestras vidas que las sentimos. No nos resistamos a lo que nuestro Padre está haciendo con nosotros. Él está ocupado contigo. Él está podándote para hacerte más fuerte, para que puedas producir más y mejor fruto. Eso es glorioso. Eso significa que tú eres útil. Porque ¿qué pasa con la rama que no produce fruto? Dice, la quitará. Entonces, si Él está podando las que producen fruto, Él las va a podar.
las va a limpiar para que produzcan más fruto. Esto significa que Dios te ve útil para su obra. ¿No es eso glorioso? Dios te ve útil. Eso es glorioso, mis hermanos. Y si el labrador lo que quiere es que tú seas más útil, dice, para que lleves más fruto al final del versículo 2. Una de las realidades más difíciles de asimilar en este mundo es que con la edad nosotros nos vamos sintiendo cada vez más inútiles y menos productivos en esta sociedad que solo piensa en la generación de riqueza material. ¿Es así o no es así? No hace mucho yo conversé con un hermano que cambió de trabajo. Él en ese momento tenía 37 años quizás. Le dieron el trabajo, pero el jefe le dijo, mira, ya yo no contrato gente de tu edad. Yo te lo estoy contratando a ti porque te conozco y sé quién tú eres. Pero ya yo no contrato gente de tu edad. 37 años, 38 años, un viejo para este mundo. ¿Cómo va a ser? Pero esa es la realidad, si allá es que vamos. Sin embargo, mi hermano, eso no es así, gloria a Dios, en el reino de Cristo. Mientras mantengamos una comunión continua y constante con el Señor, el impacto de nuestras vidas va a ser evidente. De hecho, la edad no es un problema, es una bendición en el reino de Cristo. En la medida que el Señor nos permite vivir en comunión con Él y nos permite dar fruto para su gloria, esa experiencia y ese conocimiento que Él nos va dando, que su Espíritu nos va dando, puede ser y será usado para bendición y crecimiento del reino de Cristo. No vamos a ser desechados a los 37 años, ni a los 40, ni a los 55, ni a los 70. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Por qué te agachas, hermano Tomás? 76. Ya está viviendo el 78. Okay. No, gloria al Señor. Y todavía sirve al Señor a los 78. ¿Por qué? Porque en el reino de Cristo no es igual que en el reino de este mundo. Mientras mantenemos nuestra comunión con Él, el objetivo es la riqueza espiritual y la edad puede ser un gran activo. El fruto, hermanos, es lo que glorifica al Padre. Versículo 8 dice eso mismo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Por qué? Porque el fruto demuestra el resultado de la comunión con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo primero que nosotros estamos viendo es que el objetivo de la obra de Cristo, por medio de los creyentes, o sea, Dios, el Señor Jesús haciendo su obra por medio de nosotros, es producir fruto. Pero la garantía de ese fruto es la comunión con el Señor Jesús. Versículos 2 y 3 dice que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra del Señor es el instrumento para la limpieza. Juan capítulo 13, versículo 10, no es necesario que lo busquen, si quieren pueden, pero dice, Jesús le dijo, el que está lavado, le dijo a Pedro, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Y después dice, aunque no todos, se refería justamente a Judas.
Y Juan 17:17, el Señor en su oración al Padre intercede por los discípulos, por los 11 y también por extensión por nosotros, y les dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la intimidad con Cristo, hermanos, incluso es de doble vía. Fíjense cuando dice versículo 4, permaneced en mí, y después ¿qué? Y yo en vosotros. Pero lo curioso de esto es que él da un imperativo a los discípulos. Dice, permaneced en mí. Es como un mandato, un imperativo, y yo en vosotros. O sea que esa parte, y yo en vosotros, parece ser parte del imperativo. Versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y versículo 7 entonces habla de su palabra. En mis palabras permanecen en vosotros. Por lo tanto, es de doble vía la intimidad con Cristo. Es yo con Cristo y Cristo en mí. Ahora una pregunta, ¿el Señor va a fallar? ¿El Señor va a dejar de ser fiel? ¿El Señor va a desviar su atención de nosotros? No. La respuesta es no. Para eso fue que Él murió. Para eso fue que Él envió a su Espíritu. Para eso fue que Él creó la iglesia local. Amados hermanos, la iglesia local es creación del Señor. No es invento de hombres. Y vamos a recordar, la primera epístola, ¿cuál es? Del Nuevo Testamento. Los Romanos. Es la carta que Pablo escribe ¿a quién? A la iglesia que está en Roma. Y después viene una carta a la iglesia que está en Corinto. Y una segunda carta a la iglesia que está en Corinto. Y después una carta a las iglesias que están en la región de Galacia, o sea, la carta a los Gálatas. Y después una carta a la iglesia que está en Éfeso. Y después una carta a la iglesia que está en Filipos. Y después otra carta a la iglesia que está en Colosas. Y después otra carta a la iglesia que está en Tesalónica. De hecho, cuando Pablo escribe a los filipenses, habla, creo que es de Epafras o de Epafrodito, no recuerdo ahora, y les dice a ellos, el cual es uno de vosotros. O sea, Pablo está escribiendo en Roma, pero a ellos les escribe, dice, este que está ahora conmigo es uno de vosotros, o sea, pertenece a su familia de la fe. Por lo tanto, las iglesias locales son creación de Dios. Y por lo tanto, damos gracias a Dios que este año esta iglesia local está cumpliendo 38 años. Y por cierto, en el mes de septiembre, nosotros vamos a celebrar este aniversario número 38. Estará el pastor Ramón Castro predicando 4 mensajes con nosotros mientras celebramos. Y el título de los mensajes de esa serie va a ser el ecocardiograma de Dios. El hermano Isidro necesitó un ecocardiograma y ese ecocardiograma fue lo que demostró lo que había en su corazón. Pues el pastor Ramón Castro va a estar predicando sobre el ecocardiograma de Dios. Yo he conversado ampliamente con él sobre ese tema. Y estoy seguro va a ser de gran bendición para todos nosotros. Va a ser el segundo fin de semana de septiembre. Bien, entonces, ninguna rama, hermanos, puede producir fruto por sí mismo. No puede ser independiente, no puede estar independiente del árbol. Ningún creyente puede producir fruto independientemente de la vid. Por lo tanto, sí, es verdad. Cristo es la vid, pero en cierto sentido, toda la iglesia es la vid. Una pregunta, vamos a suponer que tú un día, el hermano Miguel Ángel normalmente se siente de este lado, pero yo no lo veo ahí hoy, no está ahí hoy, ¿ok? Pero está bien, pero sí el hermano
Enrique también se sienta por ahí. Bueno, hablaste, hermano, mira. El hermano Enrique normalmente se siente por ahí. Vamos a suponer que un día tú llegas a este salón y tú lo que encuentras ahí en la silla es la cabeza de Enrique solamente. Hay problemas, ¿verdad que sí? Ok, vamos a suponer que al día siguiente tú vienes y tú lo que encuentras es el cuerpo de Enrique nada más, sin la cabeza. ¿También hay problemas? Ok. Entonces, Enrique está ahí cuando su cuerpo y su cabeza están juntos, bien conectados como debe ser. ¿Estamos de acuerdo? En un sentido, la vid no es solamente el Señor Jesucristo, es su iglesia. En un sentido extendido es la iglesia. Porque el Señor Jesús no es solamente la cabeza, Él tiene cuerpo. Y Él ha dicho que nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Somos parte integral de quién es Cristo. ¿Se entiende? Entonces, ninguno de nosotros puede vivir su vida espiritual de manera independiente a la iglesia local. No se puede. No podemos vivir independientemente los unos de los otros. Una vid sana tiene todas sus partes interactuando en armonía para producir el fruto que el labrador busca. La rama tiene que estar estructuralmente ligada al árbol. La savia del árbol tiene que correr por dentro de las ramas, así como nosotros tenemos que estar ligados a la vid, a Cristo, y su gracia, y su amor, y su palabra corra por nosotros. Como dice J.C. Riley, debemos estar ligados para obtener del Señor Jesús un suministro continuo de gracia, de ayuda y de capacidad. La intimidad con Cristo, en la intimidad con Cristo disfrutamos nosotros de su amor, como vemos en los versículos 9 en adelante. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Ahora, ¿cuál es el fruto? También J.C. Riley dice, fruto es primero arrepentimiento ante Dios, fe en el Señor Jesucristo, obediencia a su palabra, como dice el versículo 10, si guardarais mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Santidad de vida, como dice en Hebreos, sin santidad nadie verá a Dios. Pero además de esas cosas también está la multiplicación o la reproducción. El Señor aquí dice que yo quiero que vayáis, que ustedes vayan y lleven fruto. Ese es nuestro propósito. El Señor va a hacer su obra a través de nosotros. Eso significa que nosotros tenemos que reproducirnos. Y finalmente es la manifestación del carácter de Cristo en nosotros. En Gálatas capítulo 5, ¿cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es el carácter del Señor Jesucristo en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, agrega, contra estas cosas no es necesario ninguna ley. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo reproduzca su carácter, el carácter de Cristo en nosotros, no necesitamos mandamientos. No necesitamos que nos digan, haz esto, no hagas lo otro. Porque Cristo estará viviendo en y a través de nosotros.
Entonces, es verdad que fácilmente nosotros nos concentramos en el enrejado, pero lo que el Señor aquí nos está diciendo es, yo voy a hacer mi obra a través de ustedes. Ustedes deben producir fruto, ustedes deben reproducirse. Ustedes deben ganar otras almas para Cristo como ustedes fueron ganados para Cristo. Ustedes deben ayudar a otros a crecer a la imagen del Señor, así como otros los están ayudando a ustedes a crecer. No esperes ser perfecto para ser instrumento de Dios, porque cuando tú seas perfecto ya no vas a ser útil en esta tierra. ¿Entendido? Cuando tú seas perfecto, ya no vas a ser útil aquí. La única forma de ser perfecto es estar en la presencia de Cristo. Y por lo tanto, una vez tú estés ahí, aquí ya tú no eres útil. Pero mientras tú sí estás aquí, mientras tú todavía eres parte de la vid aquí, el Señor quiere que tú y yo nos reproduzcamos, que nosotros produzcamos fruto. Entonces mantengamos nuestros ojos colocados en la bola, coloquemos nuestros ojos en el Señor Jesús, permanezcamos en Él. 10 veces el Señor en este pasaje menciona el verbo permanecer en Él. Creo que el énfasis es claro. La comunión, la intimidad con Él es la base para producir fruto.